Dios les bendiga, mis queridos amigos. Soy su hermano José Berrío y continúo con ustedes dando las explicaciones breves sobre aquellas cosas que hacemos los cristianos y a veces no se entiende por qué las hacemos. En este momento yo quiero primero pedirles algo, que traten de escuchar este video y de verlo hasta el final. Y lo segundo es que si pueden compartirlo con otra persona, por favor lo hagan. Hoy quiero compartirles sobre por qué predicamos. Esa actividad que para muchos es a veces hasta incómoda. A algunos les agrada escuchar, pero no saben qué deben hacer después. Yo quiero en un corto tiempo explicar por qué predicamos. Y quiero tomar como referencia un texto que está en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y el verso 19. Dice: por tanto, id a todas las naciones y hagan discípulos para mí, dice Jesucristo. Enseñen las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Formen seguidores míos. Lo primero que tengo para decirte sobre por qué predicamos es que es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: vayan a todas las naciones, vayan a cada rincón del mundo. Por eso has escuchado quizá que hay personas que se han internado en las selvas, han aprendido a hablar los idiomas de ciertas culturas, tribus indígenas, y les han predicado el evangelio. Han dedicado toda su vida a esto. Algunos se han dedicado a entender idiomas muy poco hablados en el mundo para traducir la Biblia de idiomas conocidos a idiomas poco conocidos, para que otras personas también puedan conocer el mensaje del Señor Jesucristo. Tenemos una orden de hacerlo. Ahora, no solo basta con tener una orden, sino que entendemos que predicar el evangelio es una de las obras de amor más importantes que podemos hacer en nuestra existencia. Y tal vez tú pensarás: pero obras de amor, ¿por qué no reparten comida mejor? ¿Por qué no reparten juguetes a final de año? ¿O por qué mejor no van a ayudar a aquellas personas que están pasando por situación de catástrofes? Bueno, quiero decirles que la iglesia cristiana, muchas congregaciones ya participan de estas obras. Pero predicar el evangelio es algo que debemos hacer todos, tanto los que participan de obra social como los que no. ¿Por qué? Porque el evangelio es un tesoro extremadamente valioso, y en algún momento nosotros lo recibimos por parte de otras personas, y hoy que el evangelio nos ha ayudado, que el evangelio nos ha bendecido, entonces no podemos quedarnos con este tesoro solo para nosotros. Debemos compartirlo con otras personas. ¿Cómo así que un tesoro? Bueno, les explico. Cuando Dios creó al hombre, creó primeramente un varón y una hembra, a Adán y a Eva. Y ellos recibieron de parte de Dios unas instrucciones, unas leyes, las cuales al poco tiempo violaron. Ellos pecaron, le fallaron a Dios. Y cuando cometieron este pecado, como los únicos representantes de la humanidad eran ellos, el castigo vino sobre ellos, pero algunas de las consecuencias vinieron sobre todos los que hemos nacido después, lógicamente de la línea de ellos. ¿Cuál consecuencia? Pues nosotros nacemos de cierta manera inocentes, pero cuando llegamos a cierta edad y empezamos a entender el bien y el mal, entonces empezamos a tener la consecuencia, que es el deseo de pecar. Ya nosotros nacemos con una inclinación hacia el pecado, o sea, hacia las cosas que Dios ha prohibido. Pero cuando ya tenemos cierta edad, por ahí 12, 13, 11, quizás 10, ya empezamos a practicar cosas y empieza a anotarse en el libro de Dios o en los libros de Dios aquellas cosas malas que hacemos. Es decir,
ya nos separamos de Dios por causa de nuestros pecados. Y estar separados de Dios es lo más terrible que puede pasar en nuestra vida, porque significa que nuestros pecados automáticamente nos están condenando al infierno. Nos están condenando a un lugar de tormento donde la persona que llegue a ese lugar jamás podrá salir. Y el Evangelio es el conjunto de instrucciones para que una persona pueda reconciliarse con Dios, para que una persona pueda recibir el perdón de sus pecados. El Evangelio es ese conjunto de enseñanzas que llegan a una persona, y cuando la persona las practica, es decir, las acepta y las vive, es libre de cualquier atadura de pecado que tenga en su vida. ¿Cómo así que atadura de pecado? Cuando nosotros practicamos los pecados, ellos empiezan a volverse un hábito en nosotros, cualquiera sea el pecado. Y llega un momento donde esa fuerza de pecar nos domina, nos hace sus esclavos. Ya nosotros no pecamos cuando queremos, sino que el pecado nos domina, y es cuando Él quiere, tenemos que practicar el pecado. Cualquiera sea el pecado. Estoy hablando de la mentira, de la fornicación, del alcoholismo, del homosexualismo, de la drogadicción, de la envidia, de la lujuria, de cualquier pecado. Empezamos a practicarlos y Él luego se convierte en nuestro amo. Y ya nos domina de tal manera que ya no lo controlamos, sino que si somos chismosos, echamos chisme uno tras otro sin controlarnos. Nos volvemos unos chismosos profesionales. ¿Por qué? Porque el pecado tiene el poder de esclavizar. Y cuando se nos presenta el Evangelio, ese conjunto de instrucciones para ponernos en paz con Dios, somos libres. Cuando lo aceptamos, somos libres de cualquier atadura que haya sobre nuestras vidas. Es decir, que el Evangelio liberta. Y si nosotros tenemos ese tesoro que puede libertar al ser humano de la prostitución, de ser una persona contenciosa, de ser una persona deprimida, ¿cómo es que nos vamos a quedar con eso solo para nosotros? Tenemos que compartirlo con los demás. Primero, predicar es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Pero segundo, predicar es un acto de amor, porque tenemos una semilla, un tesoro, y debemos compartirlos con otros, no quedarnos solo nosotros con ese tesoro tan importante. El Evangelio consigue paz. El Evangelio da paz. Cuando nosotros empezamos a practicar el Evangelio, o sea, ese conjunto de instrucciones que el Señor Jesucristo nos da, nuestro corazón empieza a recibir paz. Y no importa si estamos en enfermedad, en persecución, estamos en escasez, la paz de Dios está en nuestro corazón. Nuestra confianza en Él nos produce paz. Y eso no lo produce nada, ninguna otra cosa en el mundo. Teniendo ese tesoro tan grande que puede traer paz al corazón del ser humano, ¿cómo nos vamos a quedar solo con Él? Nosotros debemos compartirlo. Y es un acto de amor. Aparte de eso, el Evangelio, o sea, ese conjunto de instrucciones, de enseñanzas, ese conocimiento de la verdad, cuando lo recibimos y practicamos esas enseñanzas, recibimos la salvación de nuestra alma. Todos vamos a morir. El asunto es que cuando morimos sin haber aceptado el Evangelio, sin haber aceptado al Señor Jesucristo, nuestra alma sale de nuestro cuerpo, pero vamos a un lugar de tormento, vamos a un lugar de castigo por causa de nuestros pecados. Pero cuando recibimos esas instrucciones, esa enseñanza del Señor Jesucristo y la practicamos, entonces nuestra alma, cuando nos llegue el momento de morir y sale de nuestro cuerpo, va a ir a un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar de deleite por toda la eternidad. Un lugar conocido como el paraíso, por toda la eternidad. Entonces el Evangelio da libertad, el Evangelio da paz, o sea, gozo en el corazón. Y el Evangelio es la instrucción para recibir la salvación de nuestra alma. Es un verdadero tesoro. ¿Cómo podríamos nosotros quedarnos con él
y viendo cómo el mundo sufre, y aparte de que sufre, cuando les toca partir de esta tierra, van al lugar de tormento. Porque el ser humano en su desesperación, sintiendo ese vacío en su corazón, intenta llenarlo con música, con fiesta, con sexo, con homosexualismo, con juegos, con una cantidad de cosas. Se encierra en su depresión, pero nada puede llenar ese vacío. Siempre el ser humano estará insatisfecho, incompleto, estará vacío hasta que llega la palabra del Señor Jesucristo, ese conjunto de instrucciones, acompañado de la presencia del Espíritu Santo, a llenar al ser humano. Por eso predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es un tesoro que Dios nos dio para compartirlo con otros, y nos dio la orden de que debíamos compartirlo. Por eso no te molestes cuando escuches a alguien predicando. Mejor presta atención, porque el mensaje que se está llevando es un mensaje de vida, es un mensaje que salva, es un mensaje que ha cambiado la vida de millones de personas alrededor del mundo. En el mundo hay millones de personas que estaban en situaciones terribles, situaciones deprimentes, situaciones de atadura, de esclavitud espiritual. Y gracias a la predicación de la palabra de Dios, hoy son personas diferentes, libres, viven en paz, gozosos, y están escritos en el libro de la vida, el libro de los que han de ser salvos. Por eso predicamos el Evangelio. Que Dios te bendiga.